En esta mañana vamos a terminar el año con el mensaje ¿Por qué regresará Cristo? Muchos son los encabezados de los diferentes periódicos del mundo con las diferentes noticias que cada día nos sorprenden. Pero la noticia más importante, significativa y sensacional, y la más grande que cualquier persona puede escuchar, es que Jesucristo viene otra vez a este planeta Tierra. Esto es también el hecho más importante de toda la historia. Y todos los seres humanos, principalmente los cristianos, debemos vivir a la luz de esta verdad. Ninguna fuerza del universo va a impedir este acontecimiento y la segunda venida de Jesucristo transformará radicalmente, de acuerdo a la Biblia, la ecología, la historia, la vida y el curso total de este planeta. Hace 2000 años, el Hijo de Dios vino y caminó aquí entre nosotros y dejó su huella incomparable en el mundo al grado que la historia se divide a partir del nacimiento de Jesucristo. No ha existido, damas y caballeros, ningún otro personaje, ningún otro líder en el mundo espiritual que haya podido impactar y dejar la huella que dejó el Hijo de Dios. Buda nació y nadie se acuerda cuándo nació, ni tampoco cómo murió, ni quién fueron sus padres, ni la ciudad donde murió, ni tampoco dónde nació. Krishna nació y murió y tampoco se acuerda nadie de Krishna. Mahatma Gandhi, los gurús actuales, el Dalai Lama y todos los líderes, incluyendo a Mahoma, el líder de los musulmanes, nadie tiene registro como el registro que los seres humanos guardamos del personaje de la vida de Jesús. Es tan impactante la entrada de Jesucristo en el mundo que cada año, principalmente en esta época, se paralizan todas las actividades, incluyendo los gobiernos ateos. Y hasta en Rumanía y en Checoslovaquia y en otros países que pertenecieron al régimen comunista, levantan los árboles de Navidad, cantan Jingle Bells, cantan Noche de Paz. Y no solamente eso, sino que también en Semana Santa se paralizan las actividades por una semana, aún en muchos gobiernos ateos, y por si fuera poco, una vez a la semana, el domingo, el mundo entero, en un 80%, se dedican a actividades religiosas en el mundo cristiano. Con la primera venida de Jesucristo, repito, la historia fue radicalmente transformada y nuestros días los contamos a partir de su nacimiento. La venida de Cristo hace 2000 años, dice en Gálatas 4:4, fue exactamente en el tiempo exacto de Dios. Y dice el apóstol Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, en el cumplimiento del tiempo, en el orden perfecto del Creador del universo, visitó nuestro Señor Jesucristo la tierra. Ahora en esta mañana tenemos que preguntarnos, antes de entrar a la segunda venida de Cristo, ¿por qué Dios escogió hace 2000 años para que Jesucristo viniera? ¿Cuáles fueron las características que existían en el tiempo, en la cultura, en la historia, para que la venida de Cristo haya sido exactamente hace 2000 años? Porque así como Cristo vino hace 2000 años, la venida de Cristo en la segunda vez será en el cumplimiento del tiempo de Dios. Veamos en primer lugar 4 razones por las cuales Jesucristo vino hace 2000 años. Y la primera es por los caminos o las carreteras que el Imperio Romano abrió hace 2000 años. Hay un dicho del primer siglo que reza y dice, todos los caminos llevan a Roma. Pues donde quiera que marchaban los ejércitos romanos, los ingenieros abrían y construían carreteras. Estos nuevos caminos y carreteras pavimentaron el camino para que los discípulos pudieran cumplir la orden de Jesucristo de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura en Marcos 16:15. En segundo lugar, hace 2000 años es de las únicas épocas en la historia del hombre en que cuando Jesucristo vino existía un tiempo de paz temporal, la Pax Romana. Esta paz que existió cuando el Mesías vino hace 2000 años
Era un tiempo donde por primera vez se puso un paréntesis de guerras ininterrumpidas que por siglos prevalecieron en la historia antigua. Este factor de la paz también les permitió a los discípulos poder viajar sin que tuvieran problemas de emboscadas o de guerras, porque por todos lados, en el tiempo que nació Jesucristo, Roma vivía en paz. En tercer lugar, hace 2000 años, el lenguaje y la cultura griega prevalecían en toda Europa del Sur, el norte de África y casi toda el Asia Oriental. Cuando los ejércitos de Alejandro el Magno marcharon para conquistar el mundo en el año 300 antes de Jesucristo, los filósofos griegos conquistaron también las mentes de los hombres. Como resultado, cuando Cristo vino al mundo, el lenguaje y la cultura helénica prevalecían en todo el mundo antiguo. Esta igualdad de lenguaje y de filosofía, al igual que las nuevas carreteras que unieron a varias naciones y la paz que prevalecía, ayudaron a propagar el Evangelio en todo el mundo. Y al contrario de los misioneros que tenemos actualmente en el siglo XX, donde tienen que ir a una escuela para aprender el idioma de los Aucas y el idioma castellano antes de poder ir al campo misionero, los misioneros del siglo I pudieron penetrar por todo el mundo porque la cultura y el idioma griego era hablado por la mayor parte de las personas. Así que el Evangelio de Jesucristo penetró en casi todo el mundo romano y en todo el Asia Oriental y el norte de África, gracias al lenguaje común que existía y también a la cultura griega. Pero las carreteras romanas, la paz romana, y el lenguaje y la cultura hubieran significado muy poco a no haber sido por la cuarta realidad que caracterizó la venida de Cristo hace 2000 años, por el gran vacío espiritual que existía en los corazones de los seres humanos. Todas las religiones misteriosas de Roma, los múltiples dioses paganos de los griegos, nunca pudieron llenar el hambre y la sed espiritual en los humanos de aquellos tiempos. La inmoralidad reinaba por todas partes. Los griegos deificaron al hombre al grado que si nacía un niño con un defecto, lo mataban porque no permitían ninguna cosa que atentara contra el hedonismo o el placer y la belleza física. El paganismo, la idolatría, las filosofías griegas no pudieron satisfacer las necesidades más profundas de los corazones humanos. Y en este momento vamos a hacer un paréntesis porque vamos a comparar estas características porque son las mismas características que prevalecen ahorita en el mundo que estamos viviendo. Nunca como en esta época se habían multiplicado los medios de la comunicación. A partir de 1957 a nuestros días, en que los satélites unieron a todo el mundo y las naciones a través de la comunicación por satélite y por televisión, a través de las computadoras, ahora a través del fax, en cualquier minuto, en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, tenemos comunicación unos con otros y cualquier acontecimiento puede ahorita verse a través de la televisión en el momento en que está sucediendo. ¿Por qué era necesario que antes de que venga Cristo por segunda vez prevalezcan también estas condiciones para que se cumplan las profecías de la Biblia? En Apocalipsis capítulo 11, la Biblia anunció hace 2000 años a través del apóstol Juan que cuando los dos testigos que van a venir en el tiempo del anticristo sean asesinados en la ciudad de Jerusalén por el anticristo, ahí dice en Apocalipsis 11, el mundo entero los verá al mismo tiempo. Se enviarán regalos unos a otros los seres humanos y festejarán a estos dos hombres que dice la Biblia atormentaron con la predicación de la palabra el mundo entero. ¿Cómo podía esto ser posible? A no ser que hasta 1957 los satélites cumplieron la profecía de hace 2000 años. En segundo lugar, encontramos actualmente en el mundo el gran vacío que la mayor parte de los seres humanos han podido alcanzar a pesar del increíble avance tecnológico, a pesar de los avances científicos, a pesar del mundo de las computadoras, a pesar de todas las cosas que hemos podido lograr, seguimos siendo enanos
moralmente. Somos gigantes tecnológica y científicamente, pero el ser humano no ha podido llenar todavía ese vacío tan grande que también existía en los mismos filósofos y en los mismos hedonistas o amantes del placer hace 2000 años. Por todos lados ahorita en el siglo XX prevalece la inmoralidad, prevalece los centros de diversión, la pornografía, la lujuria, el adulterio. Por todos lados vemos a nuestro alrededor las personas tratando de llenar su vida viajando a Suiza, a Estados Unidos, de una cine al otro, de una mujer a la otra, de un teatro al otro, de un cigarro al otro, de una filosofía a la otra. Estuviste en la Dianética el año pasado, ahora estás en control mental, mañana en la metafísica, y después te vas a ir con los gurús a Chapultepec, y así el ser humano está continuamente tratando de levantar y buscar nuevos dioses, exactamente como hace 2000 años. Sin embargo, la Biblia dice en Colosenses 2, versículo 8, miren bien, que nadie los engañe por medio de filosofías. Cuídense, dice la Biblia, de ser engañados o creer que fuera de la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras pueda existir un pensamiento o un sistema de pensamiento que nos pueda traer la satisfacción y las respuestas que demandan preguntas a nuestra mente inquisitiva. La Biblia dice, en ningún sistema filosófico, comenzando con las mentiras de Pitágoras, de que el hombre es la medida de todas las cosas, la Biblia dice que el hombre no es la medida de todas las cosas, que no se encuentra entre nosotros la respuesta, que el ser humano no tiene la capacidad ni la habilidad para poder hacerse feliz a sí mismo, ni tampoco en el mundo existe nadie, ningún gurú, ningún papa, ningún líder que te pueda decir de dónde venimos, quiénes somos o a dónde nos dirigimos más que Jesucristo. Entonces la Biblia ya había puesto en antecedentes hace 2000 años a la gente para que no fueran engañados. Y ahorita por todos lados prevalecen, principalmente en el último siglo, las filosofías. Número 1, la evolución. Y tenemos la teoría de la evolución que está permeando las universidades, las escuelas, los dormitorios y todas las naciones en los museos anuncian, proclaman y estudian que venimos del chimpancé. Sin embargo, la Biblia nos muestra que nosotros no venimos de la evolución, ni somos el producto de un proceso evolutivo, sino que provenimos directamente de la creación de Dios. Dice la Biblia, cuídense de las tradiciones de los hombres, en segundo lugar, en Colosenses 2:8, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Las tradiciones de los hombres son las siguientes. Tú siempre que estudies cualquier sistema de filosofía, vas a encontrar dos caminos. Lo que los hombres han dicho y lo que Dios ha dicho. Cuando yo me convertí hace 19 años, en 1973, me acuerdo que yo estaba programado con mi religión de lo que los hombres me habían enseñado, de acuerdo a las tradiciones. Después, entonces teníamos que comparar lo que los hombres nos habían dicho y lo que la Biblia dice. Y cada uno de nosotros tenemos siempre que investigar de dónde viene la información que nosotros tenemos. Si por ahí aparece en la revista Duda de que nosotros vamos a ser transformados en ovnis y que nos van a llevar los extraterrestres, por eso tienes las dudas que tienes. Fue entonces, en el cumplimiento de los tiempos, cuando existía este gran vacío espiritual, cuando las filosofías de Sócrates, de Cicerón, de Demóstenes, de Pitágoras prevalecían en el mundo antiguo, fue exactamente cuando comienza un hombre muy pobre caminando por esa región inhóspita de la tierra de la Palestina con el nuevo mensaje diciéndole al mundo, arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha venido o ha llegado a este mundo. Cada vez que me encuentro yo a un gurú, o que me encuentro a una persona que cree en el panteísmo, o sea, que todo es Dios, y me dice, Jesucristo es otro gurú, o otro avatar, o también Él es y enseñó lo que nosotros enseñamos, me sorprende porque las enseñanzas y la filosofía cristiana están diametralmente opuestas a todas las filosofías orientales. Las filosofías orientales, la filosofía griega y la filosofía cristiana son totalmente diferentes. Los orientales enseñan el panteísmo sin ninguna excepción.
incluyendo a budistas, incluyendo a mahometanos, a musulmanes, a gurúes, etcétera, etcétera. El panteísmo es que todo es Dios, Dios es el micrófono, yo soy Dios, Dios es el púlpito, Dios está en mí y yo estoy en Dios. Y en segundo lugar, todas las filosofías orientales enseñan la reencarnación. La Biblia en Hebreos 9:27 condena, contradice y persigue y ataca la reencarnación. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que la filosofía de Cristo no es verdad que estuvo con los esenios y que se fue educado en Egipto y que fue un gran gurú, porque la enseñanza de Cristo hace pedazos las filosofías griegas, las filosofías orientales y todas las filosofías del siglo XX, como son la psicología, como son la teoría de la evolución y como es el comunismo o el socialismo. La Biblia nos muestra que Jesucristo viene al mundo dentro de un cuerpo de carne y de sangre, con el propósito único, no de darnos una nueva filosofía. Cristo no viene para decirnos, esta es la nueva regla de oro de moral, como Confucio. Cristo no nos viene a decir, este es el camino. Jesucristo viene a morir por nosotros. Si Jesucristo hubiera nacido en Belén y hubiera sanado y echado fuera demonios y no hubiera muerto en la cruz, hubiera sido como la gran multitud de líderes espirituales que han surgido en el mundo, uno más de todos. Pero la grande característica de Jesucristo es que Él nació y vino al mundo con el propósito de pagar en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Todas las demás cosas que Cristo hizo fueron de carácter secundario. Sus sanidades, su filosofía tan profunda, sus enseñanzas, todo es de carácter secundario. La obra más grande de Jesús no fue su nacimiento, fue su muerte y su resurrección. Si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz hace 2000 años, no hubiera habido esperanza ni para ti ni para mí. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y la Biblia dice que tú has pecado y yo también he pecado. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con tus pecados? Como tú no conoces la respuesta, pero tu conciencia te atormenta, te unes a un grupo religioso, llámese catolicismo o protestantismo o mormones, y la gente busca grupos religiosos para tratar de cumplir y aliviar y calmar su conciencia. Sin embargo, la Biblia dice en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, que solo Cristo salva, que solo Cristo pudo satisfacer las justas demandas de la ley de un Dios santo que demanda y exigía que el pecado fuera castigado. Ahora la Biblia dice que como tú pecaste y yo también, y tú nunca podrás, yéndote a la villa 15 vueltas ida y noche, de peregrinación, cortándote el chongo, yéndote al África y acostándote en una cama de puras espinas, haciendo lo que quieras hacer, no puedes pagar por tus pecados. Dios nos regala en la persona de Jesucristo la salvación. Y la Biblia nos muestra en Hebreos capítulo 2, versículos del 14 al 15, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, el Mesías tenía que nacer de una mujer, tenía que venir al mundo de la forma como tú y yo venimos al mundo. Pero la única cuestión era que el Mesías, si iba a pagar en la cruz del Calvario, no podía tener o heredar el pecado que en la sangre lo hemos todos los seres humanos heredado desde hace miles de años en la primer pareja en el huerto del Edén. La Biblia dice en Romanos 5:12, así que como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces el Mesías... Lamentamos esto. También quiere dar un cuerpo y la sangre que tú y yo tenemos para que cuando muriera en la cruz del Calvario no muriera un ángel. Dios pudo haber enviado al arcángel Miguel para que él pagara por nuestros pecados.
Pero el arcángel Miguel no es Dios, ni tampoco nosotros ofendimos al arcángel Miguel con nuestros pecados. Nuestros pecados son en contra de Dios y era Dios el único que podía manifestar y extender el perdón. Así que en la cruz del Calvario tenía que morir un hombre, pero también tenía que ser Dios. Y este misterio es resuelto en la encarnación y en el nacimiento virginal de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo pues entra al mundo, pero no nace como tú y yo nacemos a través de mi padre y de mi madre. Él nace cuando el Espíritu Santo, sin la intervención sexual de José, el que estaba comprometido con la Virgen María, cubre a María y el ángel le dice a María, serás cubierta por el Espíritu Santo y nacerá un santo ser dentro de ti y le pondrán por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces María, al ser cubierta por el Espíritu Santo la hace concebir milagrosamente. Y Jesucristo es formado en la matriz de María por un hecho sobrenatural de Dios para que cuando Jesucristo viniera al mundo no heredara ni tampoco trajera la sangre que tú y yo traemos. Dice Levítico en el Antiguo Testamento, capítulo 17, versículo 11, que la vida de la carne está en la sangre. Y ahí la palabra vida en el hebreo es la palabra hebrea nepesh, que se dice o se traduce como alma. Entonces la Biblia nos enseña que el alma la viene o la tenemos en la sangre. Y cuando se descubrió la circulación sanguínea y que la sangre irrigaba todo el cuerpo, los cardiólogos, los ginecólogos, los médicos del mundo científico escudriñan la Biblia y dicen, ¿cómo es posible que aquí en las páginas de este libro tan maravilloso que tiene más de 2500 años haya podido los hombres, como le llaman ellos, haber descubierto el misterio de la genética, de la circulación de la sangre y de la herencia que en este siglo se descubrió con el código genético hereditario? Porque Dios es el único que nos los pudo revelar a través de la Biblia. Entonces Jesucristo, dice en Hebreos 2, 14 y 15, participó de carne y de sangre. Y dice aquí, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo vino al mundo, damas y caballeros, no solo con el propósito de salvarnos, sino también con el propósito de destruir o hacer inoperante. La palabra destruir no significa aniquilar en el griego, significa quitarle el poder a Satanás. Jesucristo con la muerte en la cruz, dice Colosenses, exhibe públicamente a los principados y a las potestades, y a nosotros nos revela y nos dice, ahora el mundo invisible de las tinieblas no tiene poder sobre ti a menos que le vuelvas a abrir las puertas. Gracias a Dios por esta intervención maravillosa de Jesucristo y porque ahora la humanidad comienza a abrir los ojos al más allá. Y en cualquier parte que viajamos, médicos, profesionistas, arquitectos, políticos, están cansados de la política, de la economía, de las filosofías, del placer, y el mundo comienza, como hace 2000 años, a voltear los ojos al cielo para que a lo mejor, dice la gente, de allá venga la salvación. Satanás, el maestro de este mundo, el príncipe de este mundo y el Dios de este mundo, sabe que los hombres están buscando en el cielo la salvación y les comienza a hacer aparecer objetos voladores no identificados. Por eso se llaman no identificados, porque nadie ha podido precisar ni los ha podido identificar de dónde vienen, cuál es su origen o su composición molecular. Así que mientras sigan siendo no edificados, nadie puede en ningún púlpito, en ningún podium, asegurar de carácter científico los ovnis. Es lo mismo que la teoría de la evolución, mientras siga siendo teoría, no puede caer dentro del campo científico porque carece de toda experimentación. Veamos en esta mañana las razones para el regreso de Cristo. ¿Por qué va Jesucristo a regresar por segunda vez? ¿Cuál es la razón de que tenga otra vez Cristo que volver? Cuando Jesucristo estaba tomando la cena con los discípulos, les dijo en Juan 14, del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
para que donde yo esté, ustedes también estén. Y vendré otra vez y os tomaré. Es la primera mención del arrebatamiento de la iglesia en el Nuevo Testamento. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esta frase en el griego significa los arrebataré o los quitaré intempestiva y súbitamente del mundo hacia mí. Y cuando estén conmigo, dijo Jesucristo, vuestras lágrimas serán enjugadas y en aquel día se sentarán en la mesa y volveremos a tomar este vino y este pan en el reino de mi Padre. Jesucristo les quiso hacer muy claro a sus discípulos de que Él tenía el control sobre la muerte, de que Él era la resurrección y la vida, de que su entrada al escenario del mundo era temporal y de carácter transitorio. Él venía a cumplir la misión de morir en la cruz en nuestro lugar, pero ellos tenían que saber que no se iban a quedar huérfanos, que en ese transcurso de hace 2000 años en que la iglesia ha durado a nuestra época, durante todo ese tiempo, el mismo Jesucristo que estuvo con los discípulos y que fue ascendido al cielo, envió al Espíritu Santo, al Consolador, para que nos aliente, nos fortalezca, nos guíe a toda la verdad, nos revele las profecías, nos dé el vigor que nuestra alma necesita hasta que Jesucristo venga física, personal y espiritualmente por segunda vez. Desde hace 2000 años que Jesucristo subió al cielo, todos los seres humanos a través de la historia que han creído que Él es el Mashai, el Mesías, que Él es Dios hecho carne, no solo un gran guerrillero, no solo un gurú, sino Dios hecho carne, Dios les ha dado el privilegio de ser hechos y convertidos en hijos de Dios. Así que en esta época donde el Evangelio tal vez se predica por última vez en la historia y donde la gente necesita entender que no somos animales, que va a haber un juicio, que tienes que morir, que Dios no te está asustando, como decía Sigmund Freud, los hombres son religiosos porque ignoran lo desconocido. Dios nos está advirtiendo en su misericordia y en su amor que detengas la velocidad y que no te sigas pasando los altos. Que tienes que reflexionar que algún día vas a morir, vas a entregar cuentas y Dios no te amenaza ni te atemoriza, te dice, yo te amo y quiero que entiendas que me vas a volver a ver. Y en ese día tú estarás delante de mí y yo seré a ti tu juez o seré tu salvador. Para los que le hemos recibido, Jesucristo ya fue nuestro juez, porque nuestro juicio fue llevado en la cruz de Cristo y ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Pero si tú no has recibido a Jesucristo, si tú crees que puedes seguir viviendo como quieres y hacer lo que quieres y ser autónomo e independiente en tu vida, no le queda a Dios más que ejercer su justicia a pesar de su misericordia y de su compasión. Porque tú y yo somos agentes morales libres que podemos ejercer nuestra voluntad y escoger y decidir entre el bien y entre el mal. La primera razón por la cual Cristo viene al mundo está en Romanos 8, del 19 al 22. Y es porque la misma creación, asómbrense, los árboles, los lagos, los valles y todo lo que existe, la Biblia dice que espera a Jesucristo. ¿Puede esto ser posible? ¿Cuántos de ustedes han visto que las plantas tienen vida, que reaccionan a la música? Hemos visto que los animales no tienen espíritu, pero los animales sufren, se entristecen, se gozan, están alegres. Cuando su amo muere, sienten algo que no los van a volver a ver, etcétera, etcétera. Esto significa la vida que Dios puso en el reino animal y en el reino vegetal y en la materia inanimada. Y solo la Biblia nos lo revela. Dice Romanos 8, versículo 19 en adelante, porque el anhelo, hagan de cuenta que se personifica la creación, el anhelo ardiente ¿de quién? De la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En otras palabras, cuando nosotros, dice Primera de Juan 3, del 1 al 3, que cuando nosotros nos manifestemos con Cristo, seremos transformados y la creación junto con nosotros esperará esta manifestación nuestra para que la creación sea transformada. Lo veremos a continuación. Y dice el versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad,
no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada. La creación será libertada de la esclavitud de corrupción. Damas y caballeros, Romanos 8:21 se le adelantó a la ley de las termodinámicas. La primera y la segunda ley de la termodinámica postula que todas las cosas sufren un deterioro. Por eso existen los refrigeradores y esto contradice la misma teoría de la evolución. Entonces, esta ley del desgaste, de la corrupción, de que todo se echa a perder, tú envejeces, yo envejezco, las plantas se mueren, el acero se oxida, todo se acaba, el sol pierde cada segundo millones de toneladas de peso por minuto y por segundo, se llama la ley de la esclavitud, de la corrupción, antes que fueran postuladas las leyes de la misma física. Esta corrupción, dice la Biblia, será transformada a la libertad de la gloriosa glorificación de los hijos de Dios. Cuando la creación comenzó a producir espinas en las flores, cuando los alacranes comenzaron a picar con veneno, cuando los leones dejaron de comer paja y fruta y semillas como en el origen del huerto del Edén, porque al principio no fue así. La Biblia nos dice que con el pecado de Adán y Eva en Génesis 3, la tierra que nos rodea fue puesta también bajo una maldición. Y esa maldición hace que las flores tengan espinas, que los leones muerdan al cordero, que predomine la ley de la selva, que dentro del mar las ballenas se coman a los peces más chicos, los tiburones a otros, y la ley que predomina en el mundo entero es la ley de la selva, incluyendo a los seres humanos. El mundo, el planeta Tierra, está bajo una maldición hasta la segunda venida de Jesucristo. Y vean ustedes en el libro de Isaías, capítulo 11, en el Antiguo Testamento. Versículos del 6 al 9. Isaías 11, del 6 al 9. La transformación, damas y caballeros, y esto no es un cuento de Julio Verne, esto no está en la revista Duda, ni tampoco los de la metafísica te lo van a decir, esto lo dice las sagradas páginas de las Sagradas Escrituras. Y Dios profetiza que morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntas, y el león, escuchen, como el buey comerá carne de puerco. Eso dice comerán paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la cobra o del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo nombre, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ya podremos muy pronto, hermanos de Jesucristo y damas, caballeros que nos acompañan, muy pronto, verdaderamente, no irnos a Acapulco, ni a Cancún, ni a Ixtapa de vacaciones, sino que muy pronto este planeta, que está bajo la maldición de nuestros pecados, será transformado y donde nosotros vivamos por primera vez por 1000 años, duraremos en vacaciones en el reino de Jesucristo. Si ustedes están juntando dinero para irse en Navidad de vacaciones y se esfuerzan y le echan al cochinito y le echan en los ahorros, ¿cuánto más deberíamos estar ahorrando nuestra vida, nuestro tiempo para entregárselo a Jesucristo y entender y creer con todo nuestro corazón, damas y caballeros, que aquí la cosa ya se acabó? Ya se acabaron las mordidas de los alacranes a tus hijos, y los leones en la selva, y las rosas con espinas, y la lluvia, y el mar, y ahogados, y terremotos, y huracanes. La Biblia dice que viene el reino de Jesucristo. Y los únicos que van a poder disfrutar de este reino de Jesucristo eterno serán aquellos que también sufrieron con Él en esta vida. Porque no creas que si fuiste cobarde en esta vida y decidiste vivir para ti mismo, podrás gozar el privilegio y la gloria del reino de Dios. En segundo lugar, los cristianos esperamos ansiosamente la venida de Jesucristo. Dice Tito 2:13, esperando la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Señor Jesucristo,
Los cristianos, desde que recibimos a Jesucristo, entramos a la dimensión de la esperanza. Cuando el general MacArthur, Douglas MacArthur, en la Segunda Guerra Mundial, tuvo que irse de Europa y dejó a miles de americanos en campos de concentración en Japón y en el Oriente, el general MacArthur les dijo a sus soldados, regresaré. Y los soldados que fueron rescatados cuando el general MacArthur, jefe de la coalición de la Segunda Guerra Mundial, llegó a Europa y libertó, y en el Oriente, en el Japón y en Corea, a los americanos, les preguntaron en Estados Unidos a los soldados, ¿qué fue lo que les impulsó a ustedes? ¿Qué fue lo que los motivó a continuar aguardando que algún día salieran de su prisión? Y todos los soldados contestaron, conocíamos que el general MacArthur era un hombre de palabra, y si él dijo que regresaba, era porque tenía que regresar por nosotros. ¿Cuánto más? Jesucristo, que dio su vida por nosotros, nos está diciendo, vengo por ustedes en breve. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. MacArthur no puede compararse con Jesucristo porque Jesucristo es Dios hecho carne y Jesús dice, vendré otra vez porque yo soy la resurrección y la vida y este mundo será transformado y si las profecías se han cumplido ahorita, también se cumplirán en el día de mi segunda venida. Dice Pablo, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Dice 1 de Juan 2 y 3, capítulo 3, 2 y 3, el que tiene esta esperanza, el que cree que Cristo viene, se purifica a sí mismo, así como también Él es puro. ¿Realmente crees que viene Cristo? No digas amén, no levantes tu mano. La Biblia dice, demuéstralo con tu consagración cada día por la causa del reino de Dios. En tercer lugar, la justicia lo demanda legalmente. ¿Cuántos crímenes, cuántos criminales, narcotraficantes, políticos, dictadores, hombres que han pisoteado, asesinado, cometido fraude, violado niñas, explotado a los obreros, a los trabajadores, han quitado su salario a los jornaleros? ¿Cuántas injusticias cada uno de ustedes me podría en esta mañana enunciar? Son millones de millones. Si el Dios de la Biblia no fuera un Dios justo y no exigiera y demandara que la justicia tuviera que prevalecer, entonces no tendríamos más que en esta vida robar, porque el que no tranza no avanza. Aquí solamente los que son tranzas, los que creen que a través del fraude, del engaño, pueden ellos avanzar en la vida. Eso es lo que muchos creen, pero la Biblia dice, viene la hora de la paga. Viene la hora del juicio final donde todos los muertos estarán delante de Dios. Te puedes reír en esta mañana todo lo que quieras, te puedes burlar, puedes pensar lo que tú quieras, pero esto nunca negará el hecho que algún día tu alma y mi alma estarán delante del trono del Creador del universo. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 17 les dice a los filósofos de Grecia en el versículo 30 al 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios vendrá a juzgar a la humanidad en la persona de su Hijo Jesucristo. Esa es otra razón por la cual Jesucristo tiene que venir. La primera venida vino como un cordero. No abrió su boca en frente de Pilato. Pilato le dijo, ¿qué no sabes que tengo poder para soltarte? Y Jesús le dice, ningún poder tendrías si no te fuera dado de mi Padre que está en el cielo. Él no podía entender que él no era víctima de las circunstancias sorpresivas de la naturaleza. Jesucristo venía predestinado, venía en el tiempo del Padre, venía a aprovechar y venía a demostrarles a todos que así como sanó y echó demonios y murió en la cruz y vieron su sangre derramada, así a los 3 días Él se levantaría entre los muertos, se les aparecería a más de 500 personas y su resurrección transformaría la historia en 2. Este es Jesús, el Nazareno, el Hijo de Dios, el que viene por segunda vez, pero ya no como un cordero, viene como el león de la tribu de Judá. Ahora viene a castigarte, ahora viene a demandar la justicia, ahora viene a decirte, te di una casa para que administraras, que es tu cuerpo y el planeta Tierra. Ahora vengo a pedirles cuentas. ¿Qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste con los millones de pesos que yo te facilité para que tú pudieras hacer y tuvieras la capacidad no de enriquecerte, sino de aumentar y propagar mi reino? ¿Qué hiciste con el tiempo que te di? ¿Te hice que te jubilaran joven? ¿Qué hiciste con la inteligencia que te di? ¿Qué hiciste con el conocimiento que te di? ¿Qué hiciste con mi palabra? ¿Qué hiciste finalmente con la sangre de mi Hijo Jesucristo?
Dios viene a pedirle cuentas al mundo y la Biblia dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. Y finalmente, el Señor Jesucristo tiene que venir porque la Biblia lo proclama y lo profetiza desde hace miles de años. En Isaías 53, versículos del 3 al 5, antes de que Cristo viniera, para ser exactos, 750 años antes de Jesucristo, el profeta anunciaba los sufrimientos del Mesías y también su segunda venida. Y dice Isaías 53 del 3 al 5, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Tú te consideras despreciado entre los hombres? ¿Tú crees que tú naciste pobre? ¿Tú crees que te han maltratado? ¿Tú crees que has sufrido injusticias? Déjame decirte que el hombre más despreciado, más vituperado y el juicio más injusto de la humanidad lo llevó a cabo el Hijo de Dios en el Monte Calvario. Jesucristo desde que nació, ya la Virgen embarazada y ya gritando, José, José, ya tengo dilatación, ¿dónde puedo traer este niño? José por todos lados tocando las puertas, ábranme, déjenme pasar, mi esposa está próxima a dar luz. Todos abrían las puertas, era una época en que estaban todos en las fiestas, que en las posadas y que en la Virgen del Cielo. Y aquí no abras, aquí cierras la puerta, aquí no vienes con tu hijo a nacer, aquí no queremos estas cosas. Y la historia se cumple. Jesucristo está tocando la puerta ahorita de tu corazón y diciéndote, déjame nacer en tu corazón. Y tú le dices en esta mañana, aquí está muy ocupado mi corazón. Aquí hay vino, aquí hay amantes, aquí hay adulterio, aquí hay robo, aquí hay fraude, aquí no entras. Pero si tú le dejas entrar, Él va a sacar todo eso y te va a dar algo mucho más grande que lo que tú crees que el pecado te prometía. Déjale en esta mañana entrar a tu corazón. Él quiere nacer igual que hace 2000 años en tu propia vida. Y dice la Biblia en el versículo 4, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de todos ellos. Veremos nosotros también el fruto de nuestra aflicción. El mensaje de la Biblia es, Jesucristo viene. Viene y Él va a quitar a todos los presidentes, va a quitar al PRD, al PRI, al PAN, al Partido Sadí allá de Irak, a los demócratas y republicanos de Estados Unidos, y será una monarquía en la ciudad de Jerusalén. Y ahí nosotros, la Biblia dice, reinaremos con Él por el simple hecho de haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué sencillo es el mensaje de salvación, tan sencillo que un niño en esta mañana lo puede aceptar. Dios lo hizo deliberadamente, así de sencillo, para avergonzar a los sabios y asombrar a los inteligentes, porque estas cosas fueron escondidas de los sabios y entendidos y han sido reveladas a los que quieren entender que el reino de Dios consiste en la vida resucitada del Hijo de Dios. Cristo viene por segunda vez y Él regresará para recompensarnos y juzgar a aquellos que quisieron vivir conforme a su voluntad. ¿No quisieras tú en esta mañana, en esta Navidad, entender que si Jesucristo naciera 1000 veces más en el mundo, no hubiera tenido caso ni valdría la pena si no nace esta mañana en tu corazón? ¿Qué te van a regalar de Navidad? A lo mejor te van a regalar un coche, perfumes caros e intercambiamos regalos. La Biblia dice, Dios nos regaló lo único que tenía a su unigénito Hijo. Nosotros damos lo que nos sobra, Dios nos dio aquello en el cual estaba su complacencia, porque de tal manera nos amó que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de nosotros que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y en aquel entonces Jesucristo dice, Mateo 25, 31 en adelante, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él México, China, Guatemala, Japón, Estados Unidos
todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. En esta mañana, ¿qué eres? ¿Oveja o cabrito? Y dice Jesucristo, pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda, y entonces el Rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel, en el reclusorio oriente, y veniste a mí. Entonces los justos le responderán y le dirán: Señor, ¿cuándo te dimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos forastero, o te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿Y cuándo estuviste enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y el Rey responderá: de cierto les digo, que en cuanto a lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Damas y caballeros, Jesucristo se identifica con los cristianos como un solo espíritu. Cuando Pablo perseguía a los cristianos en Damasco, Jesucristo le dijo a Pablo: ¿por qué me persigues? Pablo le pudo haber dicho: yo no te persigo a ti, persigo a esos que te siguen. Cristo le dice: el que persiga a los cristianos, me persigue a mí. Hermanos en Jesucristo, ten cuidado cuando hables de un hermano tuyo en el Señor, porque es de Cristo de quien estás hablando. Ten cuidado cuando persigas a un hermano tuyo, porque es a Cristo a quien estás persiguiendo. Ten cuidado que un hermano esté en la cárcel o en el hospital o desnudo, pobre, y no le ayudes, porque es a Cristo tu avaricia y tu egoísmo. La Biblia dice: por el amor que tuviéramos, el mundo conocerá que somos los discípulos, y por este amor Él vendrá y nos recompensará, porque Jesucristo se identifica en cada ser humano que tiene al Espíritu Santo en su corazón. ¿No quisieran ustedes en esta mañana no venir a una religión, sino venir a la familia de Dios? ¿No quisieras en esta mañana hacer la paz con Jesucristo? Yo no te invito a que cambies de religión, ni a que vengas a una religión. Te invito a que vengas a la cruz de Cristo, al monte Calvario, donde Dios abrió una fuente de perdón mediante esa sangre derramada, para que tus pecados en esta mañana sean puestos en aquel que no merecía llevarlos, pero que por el amor de tus pecados Dios lo hace, para que en esta mañana tú recibas la bendición de recibir a Cristo por segunda vez como tu Padre Celestial. Les pido que por unos instantes inclinen su cabeza. E inmediatamente después de la tribulación del mundo, cuando el mundo llegue a lo peor, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro, y entonces sus seguidores, los discípulos de Jesucristo, estarán para siempre con Él. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte, ni enfermedad, porque las primeras cosas pasaron. Oí una voz del cielo que decía: este es el tabernáculo de Dios con los hombres. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará en aquel día Dios las lágrimas de su pueblo. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La Biblia dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tenga sed en este momento, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. En esta mañana, el Espíritu Santo, en este tiempo de Navidad, donde el mundo no entiende ni conoce
el mensaje de salvación. Dios te ha traído a este desayuno con el propósito de hablar a tu corazón. Tal vez Dios te ha hablado por última vez en tu vida. A muchos de ustedes estoy seguro que hay una persona que en esta mañana Dios le ha hablado por última vez. Dios no puede seguir tocando la puerta de tu vida. Tú tienes en esta mañana que tomar una decisión. ¿Qué decisión tomarás? Vivir para Cristo, para el Hijo de Dios, el Cordero que dio su vida por ti en una cruz y con su sangre nos hizo reyes y sacerdotes. ¿O vas a escoger creer la mentira del diablo, que también en este momento te está diciendo, no creas, sigue tu vida, mañana tal vez tengas tiempo de hacer tu decisión? La Biblia dice, cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día en que tú necesitas, de una vez para siempre, hacer la paz con Dios, arreglar tus cuentas con Dios y prepararte para el día del juicio final. Todas las personas que en esta mañana quieran invitar a Jesucristo a su corazón, di estas palabras, repitiéndolas en lo profundo de tu alma. Mi Señor y mi Dios, mi vida es un grande vacío. No tengo satisfacción de nada. He buscado en tantas cosas la respuesta a mi problemática. He buscado en el pecado y tampoco en el placer he encontrado la verdad, ni en el mucho estudio, ni en el dinero, ni en mis viajes. Ahora creo con todo mi corazón que son mis pecados los que me han apartado de ti. He pecado contra ti, Señor, y lo confieso con todo mi corazón. Perdóname, porque mi vida te ha ofendido gravemente. Y te pido que me perdones. No te pido que pueda entregarte nada, porque no tengo nada que darte, más que recogerme en tu misericordia. Señor Jesús, lávame con tu sangre en este momento. Perdóname mis pecados. Acéptame tal como soy de pecador. Entra a mi vida en este momento y dame el perdón de pecados y la vida eterna, para la gloria de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. En esta mañana vamos a terminar el año con el mensaje ¿por qué regresará Cristo? Muchos son los encabezados de los diferentes periódicos del mundo con las diferentes noticias que cada día nos sorprenden. Pero la noticia más importante, significativa y sensacional, y la más grande que cualquier persona puede escuchar, es que Jesucristo viene otra vez a este planeta Tierra. Esto es también el hecho más importante de toda la historia. Y todos los seres humanos, principalmente los cristianos, debemos vivir a la luz de esta verdad. Ninguna fuerza del universo va a impedir este acontecimiento y la segunda venida de Jesucristo transformará radicalmente, de acuerdo a la Biblia, la ecología, la historia, la vida y el curso total de este planeta. Hace 2000 años, el Hijo de Dios vino y caminó aquí entre nosotros y dejó su huella incomparable en el mundo al grado que la historia se divide a partir del nacimiento de Jesucristo. No ha existido, damas y caballeros, ningún otro personaje, ningún otro líder en el mundo espiritual que haya podido impactar y dejar la huella que dejó el Hijo de Dios. Buda nació y nadie se acuerda cuándo nació, ni tampoco cómo murió, ni quién fueron sus padres, ni la ciudad donde murió, ni tampoco dónde nació. Krishna nació y murió y tampoco se acuerda nadie de Krishna. Mahatma Gandhi, los gurús actuales, el Dalai Lama y todos los líderes, incluyendo a Mahoma, el líder de los musulmanes, nadie tiene registro como el registro que los seres humanos guardamos del personaje de la vida de Jesús. Es tan impactante la entrada de Jesucristo en el mundo que cada año, principalmente en esta época, se paralizan todas las actividades, incluyendo los gobiernos ateos.
Y hasta en Rumanía y en Checoslovaquia y en otros países que pertenecieron al régimen comunista, levantan los árboles de Navidad, cantan Jingle Bells, cantan Noche de Paz. Y no solamente eso, sino que también en Semana Santa se paralizan las actividades por una semana, aún en muchos gobiernos ateos, y por si fuera poco, una vez a la semana, el domingo, el mundo entero, en un 80%, se dedican a actividades religiosas en el mundo cristiano. Con la primera venida de Jesucristo, repito, la historia fue radicalmente transformada y nuestros días los contamos a partir de su nacimiento. La venida de Cristo hace 2000 años, dice en Gálatas 4:4, fue exactamente en el tiempo exacto de Dios. Y dice el apóstol Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En el cumplimiento del tiempo, en el orden perfecto del Creador del universo, visitó nuestro Señor Jesucristo la tierra. Ahora en esta mañana tenemos que preguntarnos, antes de entrar a la segunda venida de Cristo, ¿por qué Dios escogió hace 2000 años para que Jesucristo viniera? ¿Cuáles fueron las características que existían en el tiempo, en la cultura, en la historia, para que la venida de Cristo haya sido exactamente hace 2000 años? Porque así como Cristo vino hace 2000 años, la venida de Cristo en la segunda vez será en el cumplimiento del tiempo de Dios. Veamos en primer lugar 4 razones por las cuales Jesucristo vino hace 2000 años. Y la primera es por los caminos o las carreteras que el Imperio Romano abrió hace 2000 años. Hay un dicho del primer siglo que reza y dice, todos los caminos llevan a Roma. Pues donde quiera que marchaban los ejércitos romanos, los ingenieros abrían y construían carreteras. Estos nuevos caminos y carreteras pavimentaron el camino para que los discípulos pudieran cumplir la orden de Jesucristo de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura en Marcos 16:15. En segundo lugar, hace 2000 años es de las únicas épocas en la historia del hombre en que cuando Jesucristo vino existía un tiempo de paz temporal, la Pax Romana. Esta paz que existió cuando el Mesías vino hace 2000 años era un tiempo donde por primera vez se puso un paréntesis de guerras ininterrumpidas que por siglos prevalecieron en la historia antigua. Este factor de la paz también les permitió a los discípulos poder viajar sin que tuvieran problemas de emboscadas o de guerras, porque por todos lados, en el tiempo que nació Jesucristo, Roma vivía en paz. En tercer lugar, hace 2000 años, el lenguaje y la cultura griega prevalecían en toda Europa del Sur, el norte de África y casi toda el Asia Oriental. Cuando los ejércitos de Alejandro el Magno marcharon para conquistar el mundo en el año 300 antes de Jesucristo, los filósofos griegos conquistaron también las mentes de los hombres. Como resultado, cuando Cristo vino al mundo, el lenguaje y la cultura helénica prevalecían en todo el mundo antiguo. Esta igualdad de lenguaje y de filosofía, al igual que las nuevas carreteras que unieron a varias naciones y la paz que prevalecía, ayudaron a propagar el Evangelio en todo el mundo. Y al contrario de los misioneros que tenemos actualmente en el siglo XX, donde tienen que ir a una escuela para aprender el idioma de los aucas y el idioma castellano antes de poder ir al campo misionero, los misioneros del siglo I pudieron penetrar por todo el mundo porque la cultura y el idioma griego era hablado por la mayor parte de las personas. Así que el Evangelio de Jesucristo penetró en casi todo el mundo romano y en todo el Asia Oriental y el norte de África, gracias al lenguaje común que existía y también a la cultura griega. Pero las carreteras romanas, la paz romana y el lenguaje y la cultura hubieran significado muy poco a no haber sido por la cuarta realidad que caracterizó la venida de Cristo hace 2000 años, por el gran vacío espiritual que existía en los corazones de los seres humanos. Todas las religiones misteriosas de Roma, los múltiples dioses paganos de los griegos, nunca pudieron llenar el hambre y la sed espiritual
en los humanos de aquellos tiempos. La inmoralidad reinaba por todas partes. Los griegos deificaron al hombre al grado que si nacía un niño con un defecto, lo mataban porque no permitían ninguna cosa que atentara contra el hedonismo o el placer y la belleza física. El paganismo, la idolatría, las filosofías griegas no pudieron satisfacer las necesidades más profundas de los corazones humanos. Y en este momento vamos a hacer un paréntesis porque vamos a comparar estas características porque son las mismas características que prevalecen ahorita en el mundo que estamos viviendo. Nunca como en esta época se habían multiplicado los medios de la comunicación. A partir de 1957 a nuestros días, en que los satélites unieron a todo el mundo y las naciones a través de la comunicación por satélite y por televisión, a través de las computadoras, ahora a través del fax, en cualquier minuto, en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, tenemos comunicación unos con otros y cualquier acontecimiento puede ahorita verse a través de la televisión en el momento en que está sucediendo. ¿Por qué era necesario que antes de que venga Cristo por segunda vez prevalezcan también estas condiciones para que se cumplan las profecías de la Biblia? En Apocalipsis capítulo 11, la Biblia anunció hace 2000 años a través del apóstol Juan que cuando los dos testigos que van a venir en el tiempo del anticristo sean asesinados en la ciudad de Jerusalén por el anticristo, ahí dice en Apocalipsis 11, el mundo entero los verá al mismo tiempo. Se enviarán regalos unos a otros los seres humanos y festejarán a estos dos hombres que dice la Biblia atormentaron con la predicación de la palabra el mundo entero. ¿Cómo podía esto ser posible? A no ser que hasta 1957 los satélites cumplieron la profecía de hace 2000 años. En segundo lugar, encontramos actualmente en el mundo el gran vacío que la mayor parte de los seres humanos han podido alcanzar a pesar del increíble avance tecnológico, a pesar de los avances científicos, a pesar del mundo de las computadoras, a pesar de todas las cosas que hemos podido lograr, seguimos siendo enanos moralmente. Somos gigantes tecnológica y científicamente, pero el ser humano no ha podido llenar todavía ese vacío tan grande que también existía en los mismos filósofos y en los mismos hedonistas o amantes del placer hace 2000 años. Por todos lados ahorita en el siglo XX prevalece la inmoralidad, prevalece los centros de diversión, la pornografía, la lujuria, el adulterio. Por todos lados vemos a nuestro alrededor las personas tratando de llenar su vida viajando a Suiza, a Estados Unidos, de una cine al otro, de una mujer a la otra, de un teatro al otro, de un cigarro al otro, de una filosofía a la otra. Estuviste en la Dianética el año pasado, ahora estás en control mental, mañana en la metafísica, y después te vas a ir con los gurús a Chapultepec, y así el ser humano está continuamente tratando de levantar y buscar nuevos dioses, exactamente como hace 2000 años. Sin embargo, la Biblia dice en Colosenses 2, versículo 8, miren bien, que nadie los engañe por medio de filosofías. Cuídense, dice la Biblia, de ser engañados o creer que fuera de la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras pueda existir un pensamiento o un sistema de pensamiento que nos pueda traer la satisfacción y las respuestas que demandan preguntas a nuestra mente inquisitiva. La Biblia dice, en ningún sistema filosófico, comenzando con las mentiras de Pitágoras, de que el hombre es la medida de todas las cosas, la Biblia dice que el hombre no es la medida de todas las cosas, que no se encuentra entre nosotros la respuesta, que el ser humano no tiene la capacidad ni la habilidad para poder hacerse feliz a sí mismo, ni tampoco en el mundo existe nadie, ningún gurú, ningún papa, ningún líder que te pueda decir de dónde venimos, quiénes somos o a dónde nos dirigimos más que Jesucristo. Entonces la Biblia ya había puesto en antecedentes hace 2000 años a la gente para que no fueran engañados. Y ahorita por todos lados prevalecen, principalmente en el último siglo, las filosofías. Número 1, la evolución. Y tenemos la teoría de la evolución que está permeando las universidades, las escuelas, los dormitorios y todas las naciones en los museos anuncian, proclaman y estudian que venimos del chimpancé.
Sin embargo, la Biblia nos muestra que nosotros no venimos de la evolución, ni somos el producto de un proceso evolutivo, sino que provenimos directamente de la creación de Dios. Dice la Biblia, cuídense de las tradiciones de los hombres, en segundo lugar, en Colosenses 2:8, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Las tradiciones de los hombres son las siguientes. Tú siempre que estudies cualquier sistema de filosofía, vas a encontrar dos caminos. Lo que los hombres han dicho y lo que Dios ha dicho. Cuando yo me convertí hace 18, 19 años, en 1973, me acuerdo que yo estaba programado con mi religión de lo que los hombres me habían enseñado, de acuerdo a las tradiciones. Después, entonces teníamos que comparar lo que los hombres nos habían dicho y lo que la Biblia dice. Y cada uno de nosotros tenemos siempre que investigar de dónde viene la información que nosotros tenemos. Si por ahí aparece en la revista duda de que nosotros vamos a ser transformados en ovnis y que nos van a llevar los extraterrestres, por eso tienes las dudas que tienes. Fue entonces, en el cumplimiento de los tiempos, cuando existía este gran vacío espiritual, cuando las filosofías de Sócrates, de Cicerón, de Demóstenes, de Pitágoras prevalecían en el mundo antiguo, fue exactamente cuando comienza un hombre muy pobre caminando por esa región inhóspita de la tierra de la Palestina con el nuevo mensaje diciéndole al mundo, arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha venido o ha llegado a este mundo. Cada vez que me encuentro yo a un gurú, o que me encuentro a una persona que cree en el panteísmo, o sea, que todo es Dios, y me dice, Jesucristo es otro gurú, o otro avatar, o también Él es y enseñó lo que nosotros enseñamos, me sorprende porque las enseñanzas y la filosofía cristiana están diametralmente opuestas a todas las filosofías orientales. Las filosofías orientales, la filosofía griega y la filosofía cristiana son totalmente diferentes. Los orientales enseñan el panteísmo sin ninguna excepción, incluyendo a budistas, incluyendo a mahometanos, a musulmanes, a gurúes, etcétera, etcétera. El panteísmo es que todo es Dios, Dios es el micrófono, yo soy Dios, Dios es el púlpito, Dios está en mí y yo estoy en Dios. Y en segundo lugar, todas las filosofías orientales enseñan la reencarnación. La Biblia en Hebreos 9:27 condena, contradice y persigue y ataca la reencarnación. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que la filosofía de Cristo no es verdad que estuvo con los esenios y que se fue educado en Egipto y que fue un gran gurú, porque la enseñanza de Cristo hace pedazos las filosofías griegas, las filosofías orientales y todas las filosofías del siglo XX, como son la psicología, como son la teoría de la evolución y como es el comunismo o el socialismo. La Biblia nos muestra que Jesucristo viene al mundo dentro de un cuerpo de carne y de sangre, con el propósito único, no de darnos una nueva filosofía. Cristo no viene para decirnos, esta es la nueva regla de oro de moral, como Confucio. Cristo no nos viene a decir, este es el camino. Jesucristo viene a morir por nosotros. Si Jesucristo hubiera nacido en Belén y hubiera sanado y echado fuera demonios y no hubiera muerto en la cruz, hubiera sido como la gran multitud de líderes espirituales que han surgido en el mundo, uno más de todos. Pero la grande característica de Jesucristo es que Él nació y vino al mundo con el propósito de pagar en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Todas las demás cosas que Cristo hizo fueron de carácter secundario. Sus sanidades, su filosofía tan profunda, sus enseñanzas, todo es de carácter secundario. La obra más grande de Jesús no fue su nacimiento, fue su muerte y su resurrección. Si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz hace 2000 años, no hubiera habido esperanza ni para ti ni para mí. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y la Biblia dice que tú has pecado y yo también he pecado. Y la pregunta es,
¿qué vas a hacer con tus pecados? Como tú no conoces la respuesta, pero tu conciencia te atormenta, te unes a un grupo religioso, llámese catolicismo o protestantismo o mormones, y la gente busca grupos religiosos para tratar de cumplir y aliviar y calmar su conciencia. Sin embargo, la Biblia dice en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, que solo Cristo salva, que solo Cristo pudo satisfacer las justas demandas de la ley de un Dios santo que demanda y exigía que el pecado fuera castigado. Ahora la Biblia dice que como tú pecaste y yo también, y tú nunca podrás, yéndote a la villa 15 vueltas ida y de noche, de peregrinación, cortándote el chongo, yéndote al África y acostándote en una cama de puras espinas, haciendo lo que quieras hacer, no puedes pagar por tus pecados. Dios nos regala en la persona de Jesucristo la salvación. Y la Biblia nos muestra en Hebreos capítulo 2, versículos del 14 al 15, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, el Mesías tenía que nacer de una mujer, tenía que venir al mundo de la forma como tú y yo venimos al mundo. Pero la única cuestión era que el Mesías, si iba a pagar en la cruz del Calvario, no podía tener o heredar el pecado que en la sangre lo hemos todos los seres humanos heredado desde hace miles de años en la primer pareja en el huerto del Edén. La Biblia dice en Romanos 5:12, así que como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces el Mesías... No usen los elevadores. Conserven la calma. Attention, attention. An emergency. Please evacuate immediately the hotel. Lamentamos esto. También quiere dar un cuerpo y la sangre que tú y yo tenemos para que cuando muriera en la cruz del Calvario no muriera un ángel. Dios pudo haber enviado al arcángel Miguel para que él pagara por nuestros pecados, pero el arcángel Miguel no es Dios, ni tampoco nosotros ofendimos al arcángel Miguel con nuestros pecados. Nuestros pecados son en contra de Dios y era Dios el único que podía manifestar y extender el perdón. Así que en la cruz del Calvario tenía que morir un hombre, pero también tenía que ser Dios. Y este misterio es resuelto en la encarnación y en el nacimiento virginal de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo pues entra al mundo, pero no nace como tú y yo nacemos a través de mi padre y de mi madre. Él nace cuando el Espíritu Santo, sin la intervención sexual de José, el que estaba comprometido con la Virgen María, cubre a María y el ángel le dice a María, serás cubierta por el Espíritu Santo y nacerá un santo ser dentro de ti y le pondrán por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces María, al ser cubierta por el Espíritu Santo la hace concebir milagrosamente. Y Jesucristo es formado en la matriz de María por un hecho sobrenatural de Dios para que cuando Jesucristo viniera al mundo no heredara ni tampoco trajera la sangre que tú y yo traemos. Dice Levítico en el Antiguo Testamento, capítulo 17, versículo 11, que la vida de la carne está en la sangre. Y ahí la palabra vida en el hebreo es la palabra hebrea nepesh, que se dice o se traduce como alma. Entonces la Biblia nos enseña que el alma la viene o la tenemos en la sangre. Y cuando se descubrió la circulación sanguínea y que la sangre irrigaba todo el cuerpo, los cardiólogos, los ginecólogos, los médicos del mundo científico escudriñan la Biblia y dicen, ¿cómo es posible que aquí en las páginas de este libro tan maravilloso que tiene más de 2500 años haya podido los hombres, como le llaman ellos, haber descubierto el misterio de la genética, de la circulación de la sangre y de la herencia que en este siglo se descubrió con el código genético hereditario?
porque Dios es el único que nos los pudo revelar a través de la Biblia. Entonces Jesucristo, dice en Hebreos 2, 14 y 15, participó de carne y de sangre, y dice aquí, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo viene al mundo, damas y caballeros, no solo con el propósito de salvarnos, sino también con el propósito de destruir o hacer inoperante. La palabra destruir no significa aniquilar en el griego, significa quitarle el poder a Satanás. Jesucristo con la muerte en la cruz, dice Colosenses, exhibe públicamente a los principados y a las potestades, y a nosotros nos revela y nos dice, ahora el mundo invisible de las tinieblas no tiene poder sobre ti, a menos que le vuelvas a abrir las puertas. Gracias a Dios por esta intervención maravillosa de Jesucristo y porque ahora la humanidad comienza a abrir los ojos al más allá. Y en cualquier parte que viajamos, médicos, profesionistas, arquitectos, políticos, están cansados de la política, de la economía, de las filosofías, del placer, y el mundo comienza, como hace 2000 años, a voltear los ojos al cielo para que a lo mejor, dice la gente, de allá venga la salvación. Satanás, el maestro de este mundo, el príncipe de este mundo y el Dios de este mundo, sabe que los hombres están buscando en el cielo la salvación y les comienza a hacer aparecer objetos voladores no identificados. Por eso se llaman no identificados, porque nadie ha podido precisar ni los ha podido identificar de dónde vienen, cuál es su origen o su composición molecular. Así que mientras sigan siendo no edificados, nadie puede en ningún púlpito, en ningún podium, asegurar de carácter científico los ovnis. Es lo mismo que la teoría de la evolución, mientras siga siendo teoría, no puede caer dentro del campo científico porque carece de toda experimentación. Veamos en esta mañana las razones para el regreso de Cristo. ¿Por qué va Jesucristo a regresar por segunda vez? ¿Cuál es la razón de que tenga otra vez Cristo que volver? Cuando Jesucristo estaba tomando la cena con los discípulos, les dijo en Juan 14, del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y vendré otra vez y os tomaré. Es la primera mención del arrebatamiento de la iglesia en el Nuevo Testamento. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esta frase en el griego significa los arrebataré o los quitaré intempestiva y súbitamente del mundo hacia mí. Y cuando estén conmigo, dijo Jesucristo, vuestras lágrimas serán enjugadas y en aquel día se sentarán en la mesa y volveremos a tomar este vino y este pan en el reino de mi Padre. Jesucristo les quiso hacer muy claro a sus discípulos de que Él tenía el control sobre la muerte, de que Él era la resurrección y la vida, de que su entrada al escenario del mundo era temporal y de carácter transitorio. Él venía a cumplir la misión de morir en la cruz en nuestro lugar, pero ellos tenían que saber que no se iban a quedar huérfanos, que en ese transcurso de hace 2000 años en que la iglesia ha durado a nuestra época, durante todo ese tiempo, el mismo Jesucristo que estuvo con los discípulos y que fue ascendido al cielo, envió al Espíritu Santo, al Consolador, para que nos aliente, nos fortalezca, nos guíe a toda la verdad, nos revele las profecías, nos dé el vigor que nuestra alma necesita hasta que Jesucristo venga física, personal y espiritualmente por segunda vez. Desde hace 2000 años que Jesucristo subió al cielo, todos los seres humanos a través de la historia que han creído que Él es el Mashai, el Mesías, que Él es Dios hecho carne, no solo un gran guerrillero, no solo un gurú, sino Dios hecho carne, Dios les ha dado el privilegio de ser hechos y convertidos en hijos de Dios.
Así que en esta época donde el Evangelio tal vez se predica por última vez en la historia y donde la gente necesita entender que no somos animales, que va a haber un juicio, que tienes que morir, que Dios no te está asustando, como decía Sigmund Freud, los hombres son religiosos porque ignoran lo desconocido. Dios nos está advirtiendo en su misericordia y en su amor que detengas la velocidad y que no te sigas pasando los altos. Que tienes que reflexionar que algún día vas a morir, vas a entregar cuentas y Dios no te amenaza ni te atemoriza, te dice, yo te amo y quiero que entiendas que me vas a volver a ver. Y en ese día tú estarás delante de mí y yo seré a ti tu juez o seré tu salvador. Para los que le hemos recibido, Jesucristo ya fue nuestro juez, porque nuestro juicio fue llevado en la cruz de Cristo y ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Pero si tú no has recibido a Jesucristo, si tú crees que puedes seguir viviendo como quieres y hacer lo que quieres y ser autónomo e independiente en tu vida, no le queda a Dios más que ejercer su justicia a pesar de su misericordia y de su compasión. Porque tú y yo somos agentes morales libres que podemos ejercer nuestra voluntad y escoger y decidir entre el bien y entre el mal. La primera razón por la cual Cristo viene al mundo está en Romanos 8, del 19 al 22. Y es porque la misma creación, asómbrense, los árboles, los lagos, los valles y todo lo que existe, la Biblia dice que espera a Jesucristo. ¿Puede esto ser posible? ¿Cuántos de ustedes han visto que las plantas tienen vida, que reaccionan a la música? Hemos visto que los animales no tienen espíritu, pero los animales sufren, se entristecen, se gozan, están alegres. Cuando su amo muere, sienten algo que no los van a volver a ver, etcétera, etcétera. Esto significa la vida que Dios puso en el reino animal y en el reino vegetal y en la materia inanimada. Y solo la Biblia nos lo revela. Dice Romanos 8, versículo 19 en adelante, porque el anhelo, hagan de cuenta que se personifica la creación. El anhelo ardiente ¿de quién? De la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En otras palabras, cuando nosotros, dice 1 de Juan 3, del 1 al 3, que cuando nosotros nos manifestemos con Cristo, seremos transformados y la creación junto con nosotros esperará esta manifestación nuestra para que la creación sea transformada. Lo veremos a continuación. Y dice el versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada. La creación será libertada de la esclavitud de corrupción. Damas y caballeros, Romanos 8:21 se le adelantó a la ley de las termodinámicas. La primera y la segunda ley de la termodinámica postula que todas las cosas sufren un deterioro. Por eso existen los refrigeradores y esto contradice la misma teoría de la evolución. Entonces, esta ley del desgaste, de la corrupción, de que todo se echa a perder, tú envejeces, yo envejezco, las plantas se mueren, el acero se oxida, todo se acaba, el sol pierde cada segundo millones de toneladas de peso por minuto y por segundo, se llama la ley de la esclavitud de la corrupción antes que fueran postuladas las leyes de la misma física. Esta corrupción, dice la Biblia, será transformada a la libertad de la gloriosa glorificación de los hijos de Dios. Cuando la creación comenzó a producir espinas en las flores, cuando los alacranes comenzaron a picar con veneno, cuando los leones dejaron de comer paja y fruta y semillas como en el origen del huerto del Edén, porque al principio no fue así. La Biblia nos dice que con el pecado de Adán y Eva en Génesis 3, la tierra que nos rodea fue puesta también bajo una maldición. Y esta maldición hace que las flores tengan espinas, que los leones muerdan al cordero
que predomine la ley de la selva, que dentro del mar las ballenas se coman a los peces más chicos, los tiburones a otros, y la ley que predomina en el mundo entero es la ley de la selva, incluyendo a los seres humanos. El mundo, el planeta Tierra, está bajo una maldición hasta la segunda venida de Jesucristo. Y vean ustedes en el libro de Isaías, capítulo 11, en el Antiguo Testamento. Versículos del 6 al 9. Isaías 11, del 6 al 9. La transformación, damas y caballeros, y esto no es un cuento de Julio Verne, esto no está en la revista Duda, ni tampoco los de la metafísica te lo van a decir, esto lo dice las sagradas páginas de las Sagradas Escrituras. Y Dios profetiza que morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntas, y el león, escuchen, como el buey comerá carne de puerco. Eso dice comerán paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la cobra o del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo nombre, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ya podremos muy pronto, hermanos de Jesucristo y damas, caballeros que nos acompañan, muy pronto, verdaderamente, no irnos a Acapulco, ni a Cancún, ni a Ixtapa de vacaciones, sino que muy pronto este planeta, que está bajo la maldición de nuestros pecados, será transformado, y donde nosotros vivamos por primera vez por 1000 años, duraremos en vacaciones en el reino de Jesucristo. Si ustedes están juntando dinero para irse en Navidad de vacaciones y se esfuerzan y le echan al cochinito y le echan en los ahorros, ¿cuánto más deberíamos estar ahorrando nuestra vida, nuestro tiempo para entregárselo a Jesucristo y entender y creer con todo nuestro corazón, damas y caballeros, que aquí la cosa ya se acabó? Ya se acabaron las mordidas de los alacranes a tus hijos, y los leones en la selva, y las rosas con espinas, y la lluvia y el mar, y ahogados y terremotos y huracanes. La Biblia dice que viene el reino de Jesucristo. Y los únicos que van a poder disfrutar de este reino de Jesucristo eterno serán aquellos que también sufrieron con Él en esta vida. Porque no creas que si fuiste cobarde en esta vida y decidiste vivir para ti mismo, podrás gozar el privilegio y la gloria del reino de Dios. En segundo lugar, los cristianos esperamos ansiosamente la venida de Jesucristo. Dice Tito 2:13, esperando la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Los cristianos, desde que recibimos a Jesucristo, entramos a la dimensión de la esperanza. Cuando el general Douglas MacArthur, en la Segunda Guerra Mundial, tuvo que irse de Europa y dejó a miles de americanos en campos de concentración en Japón y en el Oriente, el general MacArthur les dijo a sus soldados, regresaré. Y los soldados que fueron rescatados cuando el general MacArthur, jefe de la coalición de la Segunda Guerra Mundial, llegó a Europa y libertó, y en el Oriente, en el Japón y en Norcorea, a los americanos, les preguntaron en Estados Unidos a los soldados, ¿qué fue lo que les impulsó a ustedes? ¿Qué fue lo que los motivó a continuar aguardando que algún día salieran de su prisión? Y todos los soldados contestaron, conocíamos que el general MacArthur era un hombre de palabra, y si él dijo que regresaba, era porque tenía que regresar por nosotros. ¿Cuánto más? Jesucristo, que dio su vida por nosotros, nos está diciendo, vengo por ustedes en breve. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. MacArthur no puede compararse con Jesucristo, porque Jesucristo es Dios hecho carne, y Jesús dice, vendré otra vez porque yo soy la resurrección y la vida, y este mundo será transformado, y si las profecías se han cumplido ahorita, también se cumplirán en el día de mi segunda venida. Dice Pablo, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Dice 1 de Juan 2 y 3, capítulo 3, 2 y 3, el que tiene esta esperanza, el que cree que Cristo viene, se purifica a sí mismo, así como también Él es puro. ¿Realmente crees que viene Cristo? No digas amén, no levantes tu mano. La Biblia dice, demuéstralo con tu consagración cada día por la causa del reino de Dios. En tercer lugar, la justicia lo demanda legalmente. ¿Cuántos crímenes, cuántos criminales, narcotraficantes, políticos, dictadores, hombres
que han pisoteado, asesinado, cometido fraude, violado niñas, explotado a los obreros, a los trabajadores, han quitado su salario a los jornaleros. ¿Cuántas injusticias cada uno de ustedes me podría en esta mañana enunciar? Son millones de millones. Si el Dios de la Biblia no fuera un Dios justo y no exigiera y demandara que la justicia tuviera que prevalecer, entonces no tendríamos más que en esta vida robar, porque el que no tranza no avanza. Aquí solamente los que son tranzas, los que creen que a través del fraude, del engaño, pueden ellos avanzar en la vida. Eso es lo que muchos creen, pero la Biblia dice, viene la hora de la paga. Viene la hora del juicio final, donde todos los muertos estarán delante de Dios. Te puedes reír en esta mañana todo lo que quieras, te puedes burlar, puedes pensar lo que tú quieras, pero esto nunca negará el hecho que algún día tu alma y mi alma estarán delante del trono del Creador del universo. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 17 les dice a los filósofos de Grecia en el versículo 30 al 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios vendrá a juzgar a la humanidad en la persona de su Hijo Jesucristo. Esa es otra razón por la cual Jesucristo tiene que venir. La primera venida vino como un cordero. No abrió su boca en frente de Pilato. Pilato le dijo, ¿qué no sabes que tengo poder para soltarte? Y Jesús le dice, ningún poder tendrías si no te fuere dado de mi Padre que está en el cielo. Él no podía entender que él no era víctima de las circunstancias sorpresivas de la naturaleza. Jesucristo venía predestinado, venía en el tiempo del Padre, venía a aprovechar y venía a demostrarles a todos que así como sanó y echó demonios y murió en la cruz y vieron su sangre derramada, así a los 3 días Él se levantaría entre los muertos, se les aparecería a más de 500 personas y su resurrección transformaría la historia en 2. Este es Jesús, el Nazareno, el Hijo de Dios, el que viene por segunda vez, pero ya no como un cordero, viene como el león de la tribu de Judá. Ahora viene a castigarte, ahora viene a demandar la justicia, ahora viene a decirte, te di una casa para que administraras, que es tu cuerpo y el planeta Tierra. Ahora vengo a pedirles cuentas. ¿Qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste con los millones de pesos que yo te facilité para que tú pudieras hacer y tuvieras la capacidad no de enriquecerte, sino de aumentar y propagar mi reino? ¿Qué hiciste con el tiempo que te di? ¿Te hice que te jubilaran joven? ¿Qué hiciste con la inteligencia que te di? ¿Qué hiciste con el conocimiento que te di? ¿Qué hiciste con mi palabra? ¿Qué hiciste finalmente con la sangre de mi Hijo Jesucristo? Dios viene a pedirle cuentas al mundo y la Biblia dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. Y finalmente, el Señor Jesucristo tiene que venir porque la Biblia lo proclama y lo profetiza desde hace miles de años. En Isaías 53, versículos del 3 al 5, antes de que Cristo viniera, para ser exactos, 750 años antes de Jesucristo, el profeta anunciaba los sufrimientos del Mesías y también su segunda venida. Y dice Isaías 53 del 3 al 5, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Tú te consideras despreciado entre los hombres? ¿Tú crees que tú naciste pobre? ¿Tú crees que te han maltratado? ¿Tú crees que has sufrido injusticias? Déjame decirte que el hombre más despreciado, más vituperado y el juicio más injusto de la humanidad lo llevó a cabo el Hijo de Dios en el Monte Calvario. Jesucristo desde que nació, ya la Virgen embarazada y ya gritando, José, José, ya tengo dilatación, ¿dónde puedo traer este niño? José por todos lados tocando las puertas, ábranme, déjenme pasar, mi esposa está próxima a dar luz. Todos abrían las puertas, era una época en que estaban todos en las fiestas, que en las posadas y que en la Virgen del Cielo. Y aquí no abras, aquí cierra la puerta, aquí no vienes con tu hijo a nacer, aquí no queremos estas cosas. Y la historia se cumple. Jesucristo está tocando la puerta ahorita de tu corazón y diciéndote, déjame nacer en tu corazón. Y tú le dices en esta mañana, aquí está muy ocupado mi corazón. Aquí hay vino, aquí hay amantes, aquí hay adulterio, aquí hay robo, aquí hay fraude, aquí no entras. Pero si tú le dejas entrar, Él va a sacar todo eso y te va a dar algo mucho más grande que lo que tú crees que el pecado te prometía. Déjale en esta mañana
entrar a tu corazón. Él quiere nacer igual que hace 2000 años en tu propia vida. Y dice la Biblia en el versículo 4, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de todos ellos. Veremos nosotros también el fruto de nuestra aflicción. El mensaje de la Biblia es: Jesucristo viene. Viene y Él va a quitar a todos los presidentes, va a quitar al PRD, al PRI, al PAN, al Partido Saudí allá de Irak, a los demócratas y republicanos de Estados Unidos, y será una monarquía en la ciudad de Jerusalén. Y ahí nosotros, la Biblia dice, reinaremos con Él por el simple hecho de haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué sencillo es el mensaje de salvación, tan sencillo que un niño en esta mañana lo puede aceptar. Dios lo hizo deliberadamente, así de sencillo, para avergonzar a los sabios y asombrar a los inteligentes, porque estas cosas fueron escondidas de los sabios y entendidos y han sido reveladas a los que quieren entender que el reino de Dios consiste en la vida resucitada del Hijo de Dios. Cristo viene por segunda vez y Él regresará para recompensarnos y juzgar a aquellos que quisieron vivir conforme a su voluntad. ¿No quisieras tú en esta mañana, en esta Navidad, entender que si Jesucristo naciera 1000 veces más en el mundo, no hubiera tenido caso ni valdría la pena si no nace esta mañana en tu corazón? ¿Qué te van a regalar de Navidad? A lo mejor te van a regalar un coche, perfumes caros, e intercambiamos regalos. La Biblia dice, Dios nos regaló lo único que tenía, a su unigénito Hijo. Nosotros damos lo que nos sobra, Dios nos dio aquello en el cual estaba su complacencia, porque de tal manera nos amó que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de nosotros que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y en aquel entonces Jesucristo dice, Mateo 25, 31 en adelante, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él México, China, Guatemala, Japón, Estados Unidos, todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. En esta mañana, ¿qué eres? ¿Oveja o cabrito? Y dice Jesucristo, pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda, y entonces el Rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel, en el reclusorio oriente, y veniste a mí. Entonces los justos le responderán y le dirán, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos forastero, o te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿Y cuándo estuviste enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y el Rey responderá, de cierto les digo, que en cuanto a lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Damas y caballeros, Jesucristo se identifica con los cristianos como un solo espíritu. Cuando Pablo perseguía a los cristianos en Damasco, Jesucristo le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo le pudo haber dicho, yo no te persigo a ti, persigo a esos que te siguen. Cristo le dice, el que persiga a los cristianos, me persigue a mí.
Hermanos en Jesucristo, ten cuidado cuando hables de un hermano tuyo en el Señor, porque es de Cristo de quien estás hablando. Ten cuidado cuando persigas a un hermano tuyo, porque es a Cristo a quien estás persiguiendo. Ten cuidado que un hermano esté en la cárcel o en el hospital o desnudo o pobre y no le ayudes, porque es a Cristo tu avaricia y tu egoísmo. La Biblia dice, por el amor que tuviéramos, el mundo conocerá que somos los discípulos y por este amor Él vendrá y nos recompensará, porque Jesucristo se identifica en cada ser humano que tiene al Espíritu Santo en su corazón. ¿No quisieran ustedes en esta mañana no venir a una religión, sino venir a la familia de Dios? ¿No quisieras en esta mañana hacer la paz con Jesucristo? Yo no te invito a que cambies de religión, ni a que vengas a una religión, te invito a que vengas a la cruz de Cristo, al monte Calvario, donde Dios abrió una fuente de perdón mediante esa sangre derramada para que tus pecados en esta mañana sean puestos en aquel que no merecía llevarlos, pero que por el amor de tus pecados Dios lo hace para que en esta mañana tú recibas la bendición de recibir a Cristo por segunda vez como tu Padre Celestial. Les pido que por unos instantes inclinen su cabeza. E inmediatamente después de la tribulación del mundo, cuando el mundo llegue a lo peor, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro, y entonces sus seguidores, los discípulos de Jesucristo, estarán para siempre con Él. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte, ni enfermedad, porque las primeras cosas pasaron. Oí una voz del cielo que decía, este es el tabernáculo de Dios con los hombres. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará en aquel día Dios las lágrimas de su pueblo. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La Biblia dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tenga sed en este momento, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi Hijo. En esta mañana, el Espíritu Santo, en este tiempo de Navidad, donde el mundo no entiende ni conoce el mensaje de salvación, Dios te ha traído a este desayuno con el propósito de hablar a tu corazón. Tal vez Dios te ha hablado por última vez en tu vida. A muchos de ustedes, estoy seguro que hay una persona que en esta mañana Dios le ha hablado por última vez. Dios no puede seguir tocando la puerta de tu vida. Tú tienes en esta mañana que tomar una decisión. ¿Qué decisión tomarás? Vivir para Cristo, para el Hijo de Dios, el Cordero que dio su vida por ti en una cruz y con su sangre nos hizo reyes y sacerdotes. ¿O vas a escoger creer la mentira del diablo, que también en este momento te está diciendo, no creas, sigue tu vida, mañana tal vez tengas tiempo de hacer tu decisión? La Biblia dice, cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día en que tú necesitas, de una vez para siempre, hacer la paz con Dios, arreglar tus cuentas con Dios, y prepararte para el día del juicio final. Todas las personas que en esta mañana quieran invitar a Jesucristo a su corazón, di estas palabras, repitiéndolas en lo profundo de tu alma. Mi Señor y mi Dios, mi vida es un grande vacío. No tengo satisfacción de nada.
He buscado en tantas cosas la respuesta a mi problemática. He buscado en el pecado y tampoco en el placer he encontrado la verdad, ni en el mucho estudio, ni en el dinero, ni en mis viajes. Ahora creo con todo mi corazón que son mis pecados los que me han apartado de ti. He pecado contra ti, Señor, y lo confieso con todo mi corazón. Perdóname, porque mi vida te ha ofendido gravemente. Y te pido que me perdones. No te pido que pueda entregarte nada, porque no tengo nada que darte, más que recogerme en tu misericordia. Señor Jesús, lávame con tu sangre en este momento. Perdóname mis pecados. Acéptame tal como soy de pecador. Entra a mi vida en este momento y dame el perdón de pecados y la vida eterna, para la gloria de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.